If you were the devil, how would you keep people as far away from God as possible without them realizing it? Well, if I were the devil, I'd start by corrupting mainstream religion, turning it into a tool for control, hypocrisy, and division. I'd twist sacred teachings into rules that breed judgment and fear, driving people away from faith and making them question the authenticity of God's message. I'd divide believers against one another, creating conflict within their own communities, so they'd focus on fighting each other rather than seeking unity or truth. I'd then create distractions that seem harmless, but consume their attention, pulling them away from spiritual growth. I'd promote materialism, convincing them that happiness comes from possessions. I'd encourage a culture of busyness, leaving little time for reflection or connection with the divine. And finally, I'd ensure that doubt and fear overshadow faith and love, so they become too disillusioned to ever seek a higher power. Un joven le preguntó a una inteligencia artificial IA qué pasaría si fuera el diablo. La conversación giró en torno a las respuestas de la IA sobre lo que significaría ser el diablo, lo que generó tanto interés como preocupación en algunos círculos. En el diálogo, el chico probablemente buscaba una respuesta intrigante o provocativa, y la IA, dependiendo de su programación, podría haber ofrecido una interpretación basada en los mitos y creencias sobre el mismo. Esto podría incluir temas como la tentación, la manipulación o la naturaleza del mal. Este tipo de interacciones entre humanos y máquinas a menudo refleja curiosidades sobre la moralidad, la ética y las creencias culturales. Muchos también se sorprenden por la capacidad de las IA para analizar y responder a temas complejos. Yo busqué en internet y otras inteligencias artificiales me dieron las siguientes respuestas. La primera inteligencia artificial que preguntamos nos dice que si estuviera en el lugar del diablo, probablemente no trataría de destruir a todo el género humano de forma directa. Lo haría con un enfoque más sutil. Enlazaría el odio y la desconfianza entre las personas. La segunda IA, que es el ChatGPT, nos dice que la siembra de la desconfianza, la exploración de vicios, materialismo y consumismo pueden ser unos enfoques sutiles y manipuladores, en lugar de un ataque abierto y violento, al igual que la anterior inteligencia artificial. Junta el materialismo con el consumismo, la destrucción de la empatía y la infiltración en la cultura, así como el debilitamiento de las normas éticas. Esto en un enfoque más psicológico y social que requiere tiempo, pero es un objetivo. En el video de hoy abordaremos el tema de la inteligencia artificial y cómo nos da respuesta a algunos eventos que pueden suceder en el futuro, pero que están sucediendo ahora y quizás no te has dado cuenta. Y pondremos ejemplo de ello, como es el caso de la apertura de los Juegos Olímpicos del 2024. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si aún no estás suscrito, espero que te suscribas y le dejes la campanita de notificaciones para que me apoyes. La inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 presentó un gran simbolismo oculto, cosas que nada tienen que ver con el espíritu olímpico, el deporte y la competencia deportiva, como apareció un personaje misterioso que fue el protagonista principal de la inauguración. El encargado de llevar la antorcha olímpica. Este personaje en realidad es una representación del barquero Caronte, una figura de la mitología griega, el barquero que lleva a los muertos al inframundo. A este se le tenía que pagar con una moneda de oro, lo cual pasa, ya que esta moneda está representada con la medalla de oro olímpica. Su imagen simboliza la inevitabilidad de la muerte y el paso al otro lado. Esta ceremonia de apertura guarda un simbolismo de que a la humanidad inevitablemente se le está preparando para los últimos tiempos. En la ceremonia pasaron muchas cosas, como la desaparición del cuadro de la Mona Lisa, también la aparición de María Antonieta decapitada, la escena de personas de género dudoso o diverso, coordinando una cita para tener un encuentro íntimo de tres. ¿Qué tiene que ver esto con los Juegos Olímpicos? Además, verás que tiene que ver con lo que mencionó anteriormente la inteligencia artificial. La pintura del banquete de los dioses de Carlo Bellocchio, pintor italiano, representa a varios dioses de la mitología clásica reunidos en un banquete. Los personajes están dispuestos de una composición equilibrada, creando un sentido de armonía y grandeza. En el centro de la misma suele haber figuras prominentes como Zeus y Hera, que es Juno. Los reyes del Olimpo eran rodeados por otros dioses importantes como Poseidón, Neptuno, Atena, Minerva, Apolo, Dionisio, Baco. Entre otros, cada dios es identificado por sus atributos tradicionales. El rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, el casco y lanza de Atena. Fíjese que ya en esta pequeña información que les doy, el que aparece en el cuadro es Dionisio.
el personaje que recrearon en la apertura de los juegos y este personaje azul no tiene absolutamente nada que ver con la última cena. Y esa es la evidencia principal que demuestra que la recreación que hizo la comunidad LGBT no tiene nada que ver con la última cena y sí está todo orientado a que intentaron recrear el banquete de los dioses. ¿Cuál es el significado o el simbolismo del banquete de los dioses? Mejor dicho, trata de imponer una supremacía, un poder sobre el mundo. Por eso vemos a esta agenda que está metida en todos lados, en las películas, en las series, en los dibujos, en el teatro, hasta en los Juegos Olímpicos. La recreación del banquete también podría ser una celebración de la identidad individual y colectiva, un reconocimiento de las luchas y el triunfo de esta comunidad LGBT. La mesa de banquete se convierte en un símbolo de orgullo y resistencia. Entendiendo todo esto, ¿a dónde queda la burla a Jesús? Ya que en esta situación, en la mesa de los dioses, Jesús no existe. Creo que su mensaje fue mucho más poderoso y subliminal que una simple y burda burla a Jesús, algo que podría detectar un niño a simple vista. Y los que están detrás de estas agendas no actúan así, son mucho más inteligentes y suspicaces que los demás, demostrando su gran poder de control sobre las pobres y débiles mentes dormidas. ¿Cuáles podrían ser los mensajes subliminales? Bueno, el primero que destaca para mí es el poder y el empoderamiento de esta comunidad al identificarse con los dioses. Los grupos podrían estar surgiendo que hay un poder inherente en la diversidad y la autopercepción. Esto puede ser una declaración de empoderamiento subrayado, que la comunidad LGBT es fuerte y poderosa al recrear una escena de tal abundancia y felicidad. La manipulación se refiere a la influencia sutil o engañosa que busca cambiar el comportamiento, opiniones o creencias de las personas sin que se den cuenta. Puede ser tanto positiva como negativa, aunque a menudo se asocia con el control y el engaño. La manipulación no solo tiene efectos inmediatos, sino que también puede llevar a la desconfianza entre las instituciones, la fragmentación social y la incapacidad de las personas para tomar decisiones informadas. En el largo plazo puede erosionar la democracia y la cohesión social. La llegada de Internet y redes sociales ha amplificado las posibilidades de manipulación. A través de algoritmos, las plataformas pueden orientar contenido específico a grupos particulares, creando burbujas de filtrado que refuerzan creencias existentes y aíslan a los usuarios de diferentes perspectivas. Entre los diversos mecanismos de manipulación tenemos los medios de comunicación, que juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública. La forma en que se presentan las noticias, los temas que se destacan y la repetición de ciertos mensajes pueden influir en cómo las personas perciben la realidad. Seguimos por la publicidad y el marketing. Estos campos utilizan principios psicológicos para influir en las decisiones de compra, creando necesidades o deseos donde no existían antes. La desinformación y el fake news en la era digital. La programación de información, así como su propagación, se ha vuelto más común y puede influir en elecciones, comportamientos sociales y percepciones de eventos globales. Un ejemplo de ello es durante la pandemia del COVID-19, la propagación de información falsa sobre tratamientos, vacunas y el virus mismo ha llegado a una desconfianza generalizada hacia instituciones de salud pública. Por ejemplo, afirmaciones engañosas sobre las vacunas, incluyendo que causan efectos adversos graves, han generado resistencia y temor en algunas comunidades. La psicología del control social está conformada por la conformidad y la obediencia. Experimentos como los de Solomon Asch y Stanley Milgram muestran cómo las personas tienden a conformarse con las normas sociales o a obedecer a figuras de la autoridad, incluso en contra de su propio juicio moral. La manipulación emocional, técnicas que juegan con las emociones de las personas como el miedo o la culpa, pueden ser efectivas para influir en el comportamiento. La propaganda suele utilizar otros métodos. Ejemplo, en las campañas políticas pueden utilizar anuncios que evocan miedo. Por ejemplo, un anuncio puede mostrar imágenes de violencia y decir que si un determinado candidato gana, la criminalidad aumentará. Un caso real fue durante las elecciones estadounidenses. Es común ver anuncios negativos sobre los oponentes que utilizan imágenes aterradoras para inducir miedo y así influenciar el voto. Los gobiernos y partidos políticos a menudo emplean tácticas de manipulación para poder, desde campañas de desinformación hasta la creación de narrativas, desviar la atención de los problemas reales. Esto puede incluir la polarización de la sociedad, donde se crea un nosotros contra ellos que fomenta la división y el odio. A alguien una cantidad excesiva de información, a menudo irrelevante o confusa, para abrumar a la persona y dificultar que tome decisiones informadas. Esta táctica se utiliza para distraer, confundir o desorientar a la persona, facilitando así el control sobre la situación o la manipulación de la percepción y el comportamiento de la víctima.
Pasamos ahora a la parte del marketing. Implica el uso deliberado de tácticas destinadas a explotar las emociones de los consumidores con el fin de inducir respuestas específicas, como la compra impulsiva o la lealtad a la marca. Esto puede incluir el uso de imágenes, narrativas o música diseñadas para evocar emociones intensas, sin necesariamente estar relacionadas con el producto o servicio anunciado. En este sentido, el objetivo principal es persuadir al consumidor para que tome una acción específica, a menudo sin tener en cuenta si esa acción es verdaderamente beneficiosa para el consumidor. Las marcas utilizan técnicas de escasez, como solo queda uno, para crear un sentido de urgencia en los consumidores, impulsándolos a realizar compras impulsivas. Un caso real son las ventas especiales como el Black Friday o el Cyber Monday, donde se promocionan grandes descuentos por tiempo limitado y hacen que las personas compren más de lo que realmente necesitan. Empresas como Volkswagen han sido acusadas de manipulación en sus pruebas de emisiones de vehículos diésel. En 2015 se reveló que la compañía había instalado software en sus vehículos para engañar a las pruebas de emisiones, lo que resultó en un escándalo masivo que dañó la reputación de la marca y afectó a millones de consumidores. El debilitamiento de las normas éticas se refiere a la erosión de los principios morales que rigen el comportamiento de individuos y sociedades. Este fenómeno puede tener profundas implicaciones en diferentes ámbitos como la política, los negocios, la educación y las relaciones interpersonales. Aquí hay algunos aspectos importantes a considerar que causan el debilitamiento de las mismas. Los cambios culturales y sociales, a medida que las sociedades cambian, los valores y normas éticas pueden evolucionar o ser cuestionados. Las nuevas generaciones pueden tener diferentes prioridades o formas de ver la moralidad, lo que puede llevar a un conflicto con las normas establecidas. Pasamos al individualismo y el materialismo. Un enfoque creciente en la satisfacción personal y el éxito material pueden desviar la atención de las consideraciones éticas. Las personas pueden priorizar sus propios intereses sobre los valores colectivos, lo que lleva a una disminución de la responsabilidad moral. Pasamos a la desconfianza en las instituciones. La corrupción y la falta de transparencia en organizaciones gubernamentales y corporativas pueden generar desconfianza. Cuando las personas perciben que aquellos en posiciones de poder no actúan éticamente, es más probable que adopten comportamientos similares. El utilitarismo excesivo, ya de que el fin justifica los medios, puede llevar a decisiones que priorizan resultados inmediatos sobre consideraciones éticas. Esto puede verse en ámbitos como los negocios, donde la búsqueda de ganancias a corto plazo puede eclipsar la necesidad de actuar de manera responsable. La disminución de normas éticas puede llevar a la desconfianza entre individuos y grupos, lo que dificulta la cooperación y el trabajo conjunto en la sociedad. La falta de un marco ético puede contribuir a la inestabilidad, fomentando la polarización y el conflicto. Cuando las personas sienten que no hay normas comunes, se pueden crear divisiones profundas. La tensión entre lo que se considera ético y las acciones que se llevan a cabo puede llevar a la angustia moral, afectando la salud mental de las personas y creando un ambiente de desesperanza. Empresas como Facebook, Meta, han enfrentado críticas por su manejo de la privacidad de los datos de los usuarios. El escándalo de Cambridge Analytica reveló cómo los datos de millones de usuarios fueron utilizados sin su consentimiento para influir en elecciones, como las de Estados Unidos en 2016. Esto plantea serias preguntas sobre la ética en el manejo de la información personal. También el acoso y abuso en el lugar de trabajo, como pasó con el movimiento Me Too, ha expuesto numerosos casos de acoso sexual en diversas industrias, revelando una cultura de silencio y complicidad que permite comportamientos inadecuados. El enfoque de diferentes países hacia conflictos internacionales también se refleja el debilitamiento de las normas éticas. Por ejemplo, la respuesta desigual de naciones frente a invasiones o abusos de derechos humanos, como las diferencias en la reacción a la invasión de Ucrania en comparación con la situación en Venezuela, muestra cómo los intereses políticos pueden dictar las normas éticas adoptadas por los gobiernos. La cultura contemporánea a menudo enfatiza el individualismo y el éxito personal por encima del bienestar colectivo. Las redes sociales, a pesar de conectar a las personas, pueden fomentar un sentimiento de aislamiento, donde las interacciones superficiales sustituyen las conexiones auténticas. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram pueden ser adictivas y a menudo presentan versiones altamente editadas y superficiales de la vida de las personas. Los algoritmos tienden a amplificar contenido polarizante y divisivo. Para contrarrestar el debilitamiento de las normas éticas es fundamental fomentar un enfoque colectivo hacia la misma. Incluir la ética en la educación formal desde una temprana edad puede ayudar a desarrollar una conciencia moral fuerte y un sentido de responsabilidad social.
Las instituciones deben promover la transparencia y la rendición de cuentas para restaurar la confianza pública. La implementación de políticas anticorrupción y la ética en los negocios son esenciales. Promover y visibilizar individuos y organizaciones que actúan éticamente pueden inspirar a otros a hacer lo mismo. El debilitamiento de las normas éticas es un desafío crítico que requiere atención y acción. La ética no solo influye en decisiones individuales, sino que también sostiene la estructura de la sociedad. Para contrarrestar la destrucción de la empatía es fundamental fomentar un entorno a la conexión humana y la conexión mutua. Algunas estrategias pueden incluir promover la educación socioemocional, fomentar espacios de diálogo y promover narrativas y medios de comunicación que prioricen historias de humanidad y empatía. La ausencia de líderes y figuras públicas que promuevan la empatía y la compasión puede contribuir a la falta de ejemplos positivos en la sociedad. Cuando el egoísmo y la competitividad se glorifican, se pierde la admiración por las actitudes empáticas, lo que puede influir en comportamientos comunitarios y sociales. La inteligencia artificial ha comenzado a resaltar un mensaje crucial: el futuro de la humanidad está en nuestras manos. Este llamado a la reflexión se vuelve aún más relevante en un mundo donde la información fluye a la velocidad de la luz y en el que estamos constantemente bombardeados por modelos de pensamiento que pueden, sin querer, perpetuar la dinámica de poder de la élite. En este contexto es fundamental despertar y cuestionar los mecanismos que nos rodean. Si te ha gustado el video, déjame tu like y un comentario diciendo qué piensas acerca de este tema.